jueves 30 de marzo de 2023 y hoy, mientras esperas a terminar de hacer esas cositas en el baño, te voy a contar una cosa interesante sobre astronomía. Hay un objeto celeste que suele ser muy bueno para empezar a observar el cielo y iniciarse en la astronomía, y se debe a varios motivos. El primero de ellos es que el horario es muy bueno de ver, para empezar, sin tener que irte a horas introspectivas a observar ese fenómeno. Lo siguiente es que se ve desde todas partes del mundo. En la zona donde yo vivo se ve unas 3.000 horas al año, y además, aunque en el cielo puede parecer bastante más estático, tiene bastante actividad y es bastante impresionante de ver. No sé si ya sabéis a qué me refiero, pero es algo tan grande y obvio como el Sol. Observar el Sol, como digo, para iniciarse en la astronomía suele ser bastante obvio por la comodidad horaria y por lo brillante que es, aunque no suele ser el primer instrumento que alguien se compre para observar desde casa. Sí que va a ser un objeto, pues obviamente esencial en un taller de astronomía para poder enseñar, pero si tú vas a comprarte para ver desde casa, pues lo más normal es que se empiece por otra cosa, como puede ser un telescopio y unos prismáticos. Ahora, también es verdad que es fácil, aunque no suele ser lo más común, es fácil y no suele ser muy caro comprarse un filtro solar económico para poder ver el sol de manera segura. Seguro que todos los que me escucháis habéis tenido la oportunidad de ver unas gafas para ver el sol en algún momento, ya sea debido a que en algún momento desde que nacisteis habéis estado en una zona en la que ha habido algún eclipse de sol, ya sea total, parcial, y hay gafas que se reparten para poder ver ese fenómeno. No es lo más habitual que haya un eclipse de sol, pero sí que es habitual que en algún momento en nuestra vida haya habido y estén las gafas esas que parecen unas gafas de soldador muy oscuras, que no se ve nada a través de ellas, solo el sol, y que permiten ver ocultaciones del sol pues por la luna, poquito más. Lo interesante y por lo que se lleva a los talleres de astronomía es porque, como decía, el sol es algo bastante dinámico. El sol, a simple vista, con unas gafas de ese estilo que comentaba para ver eclipses, es difícil que se vea alguna mancha solar, y es lo que suelen verse en los talleres de astronomía para hacer un seguimiento diario y acostumbrarse a mirar por un instrumento y hacerlo algo rutinario, digamos, coger costumbre. El Sol se puede ver en distintas frecuencias, no hay por qué verlo solo en el espectro visible, que sería lo que veíamos cuando nos pusiéramos esas gafas para ver el eclipse, pero los otros tipos de filtros son bastante más caros y tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero que sepas que hay unos filtros que le llaman de H-alfa, porque esa es la franja que filtran para poder ver, que permiten ver incluso las llamaradas solares en el Sol. Son filtros muy caros, pero son filtros espectaculares. Hay canutillos, se podrían decir, porque no parecen ni telescopios, parecen juguetes, que pueden valer perfectamente 6.000 euros para ver en esa frecuencia. Es impresionante, pero bueno, vamos a quedarnos en la parte visible. Entonces, como digo, cuando tú miras al sol con un filtro hecho simplemente para bajar la intensidad de la luz que nos llega a los ojos y que no sea perjudicial, lo que podemos ver son manchas solares. Esas manchas no dejan de ser una zona más fría del sol, pero que en comparación hacen que parezca negro cuando lo miramos. Estas manchas fueron descubiertas en China hace miles y miles de años, en algún momento en el que el sol estaba cerca del horizonte y detrás de una nube. Hay veces que se produce un filtro natural que no perjudica a la visión, o igual sí, la persona que las descubrió luego se quedó ciega, vete tú a saber. El caso es que hay veces que sin estos filtros especiales se podrían ver las manchas, pero no os recomiendo jugar con esto. El caso es que, como decía, estas manchas se producen por diferencias de temperatura. El sol puede estar a unos 5.700 grados en la superficie. Pues haceros una idea que esa mancha, que suele tener una zona de umbra, de sombra y luego una penumbra, la diferencia son unos 2.000 grados. Y entre medias, pues por ahí está la penumbra. El caso es que estas manchas dan mucho juego para que alguien, ya sea más pequeñito o más grande, se inicie en la astronomía haciendo estas observaciones pues en el patio del instituto o en cualquier sitio sin tener que empezar a dar viajes a zonas más remotas buscando ese cielo oscuro. Si estás interesado o interesada en algún tipo de estos filtros para comprarlo, adquirirlo, lo que sea, contáctame por privado donde quieras y te comento. Pero lo que yo te quería enseñar hoy es una forma de verlo bastante chula, bastante fácil, y es en una página web que se llama Space Weather. En spaceweather.com, que te lo dejaré como siempre en las notas del episodio abajo, puedes ver una imagen del Sol en casi tiempo real, porque todos los días y varias horas se van actualizando. Hay un montón de satélites que están en el espacio
dedicados solamente a fotografiar el sol y hay auténticas maravillas de la ingeniería dedicadas a eso. Y lo gracioso es que ahí puedes ver las manchas y las manchas, cuando entres a ver la imagen, verás que tienen alrededor de cerca de la mancha tienen un número. Este número está relacionado con la forma, el tamaño de la mancha y lo que se suele hacer en los talleres de astronomía es calcular el número de Wolf, que si buscas en internet vas a ver que es una fórmula muy simple en la que se multiplica los grupos que hay de manchas por 10, que hay 4 grupos de manchas, pues sería 40 más el número de manchas individuales que hay en total. Y eso nos da un valor muy sencillo de calcular, como has visto, que nos indica la actividad solar que hay. Hay veces que no hay manchas, hay veces que hay muchísimas manchas. Cuanto más alto sea el número de Wolf, pues más alto será la actividad solar en ese momento. En esa página web hay cientos y cientos, por no decir miles de cosas más, pero creo que simplemente entrar y ver el sol en distintas longitudes de onda, fotografiadas con cámaras que miran en el visible, en el infrarrojo, en ese filtro de hidrógeno alfa que te he dicho antes, todo eso mucho más económico, simplemente con una tarifa de internet y alguna pantalla donde poder verlo. Yo creo que te va a interesar y sobre todo ver la dinámica y los movimientos que tiene esa bola de fuego que, aunque está lejos y parece estática y que no tenga mucha actividad, no deja de ser una central nuclear que está todo el rato explotando, manteniéndose ahí en equilibrio entre las explosiones nucleares y la gravedad, y que si te interesa el mundo de la astronomía, pues es algo que está muy, 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 muy a la vista. Además, como observarás a la derecha de la web cuando entres, puedes cambiar la fecha y puedes ver cómo estuvo el sol hace unos días o en cualquier otro año. Lleva mucho tiempo monitorizando. La página web permite ir hasta el 1 de enero de 2001, así que imagínate todas las imágenes y todos los datos que tienes ahí. Y nada más, que pases muy buen jueves, un saludo y hasta mañana.